oye bien? No sé. ¿Ponemos el otro entonces? Ah, vale, de acuerdo. Bueno, después de la exposición de Yolanda, yo creo que a lo mejor me voy a quedar corto. Pero todas las conferencias que se han dado ayer, ¿no? Desde luego, son una riqueza impresionante, ¿no? Una riqueza impresionante. Y lo que se va a dar también hoy y mañana van en esa dirección. Son, yo diría, complementarios todos los actos, ¿no? Esta riqueza que nos caracteriza y que define al ser humano. Bien, yo voy a comenzar esta conferencia, la tengo escrita, pero después en las preguntas, si quieren, pueden hacerme reflexiones o también preguntarme aquello que ustedes crean conveniente. Y es educar en el éxtasis. Habría que decir si educar en el éxtasis o educar el éxtasis. Ya lo veremos a lo largo de la conferencia por qué digo esto, ¿no? Educar en el éxtasis parece un tema un poco extraño cuando se hacen presentes los prejuicios sobre mística y su terminología, máxime cuando estos prejuicios se dan en los mismos creyentes. La desconfianza y excesiva prudencia por parte de sectores católicos en la utilización de la palabra mística se ha debido sobre todo a la reacción antimística del siglo XVI y XVII causada por la herejía quietista, que levantó sospechas y recelos contra el misticismo, y por el apasionado ataque que a la mística hizo el jansenismo, no digamos la negatividad que había supuesto ya desde el siglo V el pelagianismo. Estos inconvenientes motivaron en gran medida el eclipse de la mística en el siglo XVIII y primera parte del XIX, una oscuridad que ha estado presente en la historia del cristianismo. Con razón, un autor contemporáneo, Matthew Kelly, afirma que la mentira más grande en la historia del cristianismo es que no se puede ser santo. También han contribuido el prejuicio sobre la mística, el estudio por parte de la psicología de los fenómenos místicos de carácter extraordinario, sobre todo con lo que William James denomina materialismo médico, que trata de explicar como patologías las experiencias místicas. Se añade a este grave inconveniente la moda actual de una parte importante de la sociedad que dice no creer en Dios y reduce la experiencia religiosa al sentimiento, a lo subjetivo y, por tanto, relegado al ámbito de lo privado. La sociedad contemporánea, marcada por las tecnologías y las neurociencias, como afirmaba ayer en esta misma mesa el profesor Jesús Conil, parece olvidarse de lo que es más propio del ser humano. Sabemos que el verdadero destino, que es el cielo, intenta ser siempre sustituido por las diversas formas de utopía y el verdadero absoluto por los sucesivos pseudo-absolutos que alimentan las ideologías. Esta inquietud nunca satisfecha del ser humano, intentando siempre nuevas utopías y nuevos subabsolutos, sustitutos del auténtico absoluto, corrobora más que negarla nuestra tesis, que es la de Fernando Rielo: el ser humano es un ser místico. Para entender esta tesis debemos reiterar una y otra vez que la experiencia mística no puede reducirse solo a fenómenos extraordinarios,
por ejemplo, la telepatía, la bilocación, la traslación, la levitación, las premoniciones, las visiones o apariciones, los arrugamientos, las locuciones, la estigmatización. La forma como se dan algunos de estos fenómenos hace difícil dilucidar los límites entre lo enfermizo y lo espiritual, pues en algunos o en muchos casos tienen un fuerte componente psicopatológico con aspectos psicosomáticos anejos, como pueden ser la crisis de histeria o algunos estados de psicastenia. La experiencia mística no se reduce a estos fenómenos, pero cuando son auténticos quedan incluidos. Según esto, debe desecharse por absurdo el materialismo médico que reduce la experiencia mística a simple patología. Habría que afirmar contra esta pseudoconcepción que el hecho místico y la experiencia mística no desaparecen en la actuación del ser humano, aunque éste se encuentre enfermo física o psicológicamente o ideológicamente, pues la persona humana es, por definición, un ser místico. Y es precisamente en la experiencia mística donde la persona humana puede encontrar su máxima normalidad, como propugnan ciertos psicólogos y psiquiatras contemporáneos. Pongamos por caso a Rudolf Allers, discípulo de Adler y maestro de Viktor Frankl, que afirma que al margen de la neurosis no queda más que el santo. Asimismo, nada más lejos de la experiencia mística que los estados anímicos o psicofísicos de la conciencia, estados de trance, causados o estimulados artificialmente por sustancias químicas ingeridas por el individuo, como pueden ser las drogas o los psicofármacos, que son principios activos en hongos alucinógenos que alteran el estado de ánimo y la afectividad, los procesos sensoriales y perceptivos, el funcionamiento intelectual y la percepción de la realidad, los procesos intuitivos e intelectivos, la voluntad y el comportamiento. Todo esto lo alteran los psicofármacos. Son estados pseudomísticos, también artificialmente inducidos los trances provocados por la excitación de rituales, danzas y músicas especialmente rítmicas y prolongadas, que producen estados psicofísicos que nada tienen que ver con el éxtasis místico o con la experiencia mística. Para Fernando Rielo, en cuyo pensamiento fundamento esta conferencia, la mística es una supernaturalis sapiencia amoris que halla su coronación en la eterna unión beatífica del alma con su Creador. Al hablar de mística, nos encontramos ante una realidad sobrenatural, cuya constante, más que experimental, es, como atestiguan los místicos, el divino amor experiencial que forma, aquilatando su campo, la complementariedad de ortodoxia y ortopraxis. Nada más lejos de la experiencia mística que las abstracciones, surrealismos, incoherencias emocionales o extravagancias, e incluso que el compromiso de fundamentar la dignidad del hombre sin contar con Dios, como pretende la llamada mística de la intensidad del célebre novelista André Malraux, que justifica en su libro Condition humaine la vida como una especie de voluntad de poder basada en el concepto de desesperado heroísmo para combatir el desorden, fuente de injusticia y degradación. La naturaleza humana es para Rielo esencialmente mística, por tanto extática. La palabra éxtasis viene de la preposición griega ek, que significa desde dentro, como sentido de procedencia, hacia afuera, y del sustantivo stasis,
del verbo histanai, que significa acción de poner, estatismo. Éxtasis es, pues, capacidad de salir del estatismo, de la inanición. El éxtasis se opone, por tanto, a la pasividad, al estado amorfo. Lejos, entonces, el éxtasis de todo concepto de evasión o sublimación. Estas no entran ni salen de un estado amorfo. De aquí el estado de insatisfacción o desasosiego del espíritu humano cuando se proyecta en evasiones o sublimaciones que no tienen otro reflejo que la misma proyección quimérica. Frente a este no salir de la identidad práctica o clausuración en sí, donde se dan las diversas formas de egoísmo o egolatría, está lo que Rielo denomina congénesis o forma de comunicación familiar, connatural, consciencial del ser humano con el absoluto y con los demás seres humanos. Este carácter unitivo del espíritu con el absoluto significa que posee la capacidad de abrirse a algo o a alguien para unirse a este algo o alguien. Es la capacidad potestativa del hombre de salir de para unirse con, de tal modo que puede entrar dentro de sí y trascenderse a sí mismo para unirse con el absoluto, con lo que dice relación con el absoluto o con aquello que toma como absoluto, sustituyendo al absoluto. Por ejemplo, la llamada no creencia en Dios es creencia en otra cosa que intenta sustituir a Dios. La conciencia de separación proporcionada por la tendencia egótica y los mecanismos psicoéticos de defensa alejan, según Rielo, al ser humano de una visión bien formada del absoluto. ¿Cómo puede darse la unión bien formada del ser humano con el absoluto? Rielo afirma que el absoluto crea un espíritu con su éxtasis y lo infunde en el psicosoma homínido. En el embrión humano se encuentra la codificación del psicosoma homínido, que llega a ser persona con el espíritu que el absoluto crea e infunde con su éxtasis en dicho psicosoma. Esto quiere decir que la naturaleza humana es un espíritu psicosomatizado. Si el espíritu se psicosomatiza, también sucede con el éxtasis. Todo lo que ocurre en el espíritu, si el espíritu se psicomatiza, será psicosomatizado. El éxtasis o este carácter, el éxtasis adquiere carácter fruitivo. Si es psicosomático, adquiere carácter fruitivo, intelectivo, imaginativo, afectivo, mnésico, afectando a sí mismo al cuerpo con sus funciones somáticas. El éxtasis, que es espiritual, participa a su vez de lo psíquico y de lo corpóreo. Por tanto, es como el espíritu psicosomático, pero no se reduce a lo psicosomático, es más. Por esta causa el éxtasis no es sin la dura condición de las funciones psicológicas del alma y las funciones orgánicas del cuerpo, entre ellas los sentidos externos e internos. ¿En qué consiste el éxtasis? En el patrimonio genético de carácter ontológico, que procede de la divina presencia constitutiva del absoluto en el espíritu creado. El éxtasis es, pues, estado, acto, forma, razón y plenitud de ser del espíritu, en virtud de la divina presencia constitutiva del absoluto. Ya San Juan de la Cruz afirmaba que es de saber que Dios en todas las almas, todas las almas, mora secreto y encubierto en la sustancia de ellas, porque si no fuere, no podrían ellas durar. Y también sentenciaba que Dios da vida a nuestra alma. El éxtasis es de este modo la sustancia del espíritu que deja a éste enganchado con el absoluto,
adquiriendo ontológicamente la riqueza del propio absoluto. De aquí que el ser humano experimente en sí mismo la sed de absoluto, la tendencia al infinito, la necesidad de trascendencia, el afán de felicidad, el deseo continuo de ser más, incluso la búsqueda del hombre perfecto, como han querido las filosofías y ahora las llamadas neurociencias. El éxtasis aparece como parámetro que da a nuestra entidad como persona su definición antropológica, poniendo a la persona en relación constitutiva con el absoluto, de tal modo que realiza tres funciones fundamentales del éxtasis. Hace que el espíritu vaya asumiendo consciencialmente la psique y el soma, esto es, incrementa en el ser humano la unidad integral de los tres niveles de la persona, cuerpo, alma y espíritu. Todo lo que sucede en el espíritu influye en el alma y en el cuerpo, y lo que sucede en el alma y en el cuerpo influye en el espíritu. B. El éxtasis potencia a la persona en sus cuatro ámbitos de relación: personal, en relación de la persona consigo misma; sacral, en relación de la persona con el propio absoluto; social, en relación de la persona con las otras personas; cósmico, en relación con la persona, de la persona con la naturaleza. C. El éxtasis es eminentemente creador, desarrollando multitud de dimensiones que proyecta el ser humano personal, sacral, social y cósmicamente. Nos encontramos así con la dimensión religiosa, histórica, científica, técnica, filosófica, cultural, artística, política y, en general, todas las dimensiones que salen de la creatividad humana. El éxtasis, como el amor, es, pues, potenciante, incluyente y dialogante. No existe atributo, virtud y valor que no sean integrados en el éxtasis. Todo lo que es el absoluto divinamente está codificado místicamente en el éxtasis del espíritu, como es la verdad, el bien, la belleza, la perfectibilidad, la trascendencia, la justicia y otros atributos y virtudes. Pongamos el ejemplo de la creencia, la expectativa y el amor. Expliquemos estas estructuras y operadores constitutivos. Creencia, expectativa y amor. Respecto de la creencia, la omnisciencia divina, Dios todo lo sabe, ¿verdad? La omnisciencia divina tiene su correspondencia mística en la creencia. No decimos nosotros que tenemos omnisciencia, pero sí creencia. Todo ser humano tiene creencia. Constitutiva en todo ser humano la creencia. Sin la creencia, que es una energía que necesita el ser humano, la persona no posee dirección en su vida. Tiene que creer en algo en virtud de lo cual intuye, piensa, recuerda, siente, vive con el objeto de formar bien, el objeto de visión intelectiva. B. Respecto de la expectativa. La omnipotencia divina tiene su correspondencia mística en la expectativa, constitutiva también en todo ser humano. Sin la expectativa, la persona se queda sin sentido de la vida. Tiene que esperar en algo en lo cual tiene sus deseos, su imaginación, su emoción, con sentido de destino. Esto le hace fuerte, capaz de afrontar situaciones difíciles. Entonces la creencia es el contrapunto de la omnisciencia divina. La expectativa es el contrapunto de la omnipotencia divina. Y el amor divino tiene su correspondencia mística en el amor místico, constitutivo en todo ser humano. Sin el amor, el ser humano no puede unirse a nada ni nadie. Tiene que amar a alguien, poseyendo la capacidad de darse al otro, comunicarse, engendrar, crear en el otro, y para el otro pone su libertad, su intención, su pasión.
El amor, de este modo, es, como afirma Rielo, el motor de la persona, de la familia, de la historia, de la ciencia, de la vida. El amor hace la síntesis de todas las virtudes y valores. O mejor dicho, en el amor se codifican todas las virtudes y valores. Así como el rayo de luz se refracta en multitud de colores en un prisma, el amor, que está en el espíritu, que es simple y lleva en sí codificado las virtudes y valores, se refracta en las facultades humanas, inteligencia, voluntad, facultad unitiva, en multitud de virtudes, adquiriendo estas carácter intelectivo, como la creencia y la verdad, carácter volitivo, como la expectativa y el bien, carácter unitivo, como el amor y la belleza, etcétera, etcétera. Educar en el éxtasis es dar forma a la energía, ya afirma Rielo, que capacita al hombre para, saliendo de sí mismo, asimilar aquello que le viene dado desde. Gracias a esta energía, el ser humano experimenta la aspiración o conjunto de aspiraciones en el fluir de su vida, las cuales transforma y transfigura haciendo suyo lo que en sí es trascendente a él mismo. Débese esto a 3 leyes ontológicas del éxtasis, en virtud de las cuales la persona es impulsada a vivir su plenitud. A. La ley de la inmanencialidad, por la que la persona es sí misma, se busca a sí misma, introyecta lo que cree que es bueno para sí misma, por la ley de la inmanencialidad. B. La ley de la trascendentalidad, por la que la persona posee la capacidad de salir de sí misma para unirse con el absoluto, con la sociedad, con la naturaleza. C. La ley de la perfectibilidad, que hace la síntesis de la inmanencialidad y trascendentalidad, por la que la persona posee la capacidad de hacer todo con sentido de perfección. Según lo que estamos viendo, sería quizás más correcto decir educar el éxtasis que educar en el éxtasis. Admitamos las dos expresiones como complementarias. Para educar el éxtasis o en el éxtasis, debemos primero conocer lo que es el éxtasis. Ya hemos afirmado que el éxtasis es el patrimonio del espíritu, patrimonio que se resuelve en todas las virtudes y valores cuya síntesis es el amor. Educar es, pues, conducir o guiar a través de las virtudes y valores que son estructuras y operadores, hábitos y dinamis, como decía ayer el profesor Jesús Conil. Según Fernando Rielo, la educación en el éxtasis posee entre sus propiedades esenciales los siguientes caracteres: preventivo, transformante, de simplicidad y de firmeza. A. El carácter preventivo dimana del don de profecía. Hoy se habla mucho de profetismo, no solamente dentro del cristianismo. En analogía con la predicción de las ciencias, hay que distinguir profecía de predicción, profecía de carácter religioso, carácter místico, y la predicción es el carácter propio de las ciencias, de las tecnologías. Este don de profecía favorece que nuestra intuición, activada por la creencia o la fe, proporcione a la razón el dato que no interfiera en la aprehensión de la realidad divina en orden a satisfacer el corpus fidei. Hablamos del ámbito general y hablamos también del ámbito específico, el cristianismo. En el ámbito general hay que hablar de la creencia, es una estructura y operador que tiene todo ser humano desde el primer momento de la concepción. Todo el mundo cree en algo, todo el mundo. ¿Qué es la fe? La elevación de la creencia al orden santificante. La creencia, por tanto, es un dispositivo para la fe. Es un dispositivo. Si no tuviéramos creencia,
muy difícil que tuviéramos fe, porque no tendríamos ese dispositivo natural para recibir ese don de la fe. Los animales no pueden recibir el don de la fe, no tienen creencia, ni tienen expectativa, ni tienen amor, que son estructuras y operadores de carácter natural del espíritu, infundidos en el espíritu. Entonces hay que distinguir el ámbito general, ¿no?, o ecuménico, digamos así, y el ámbito de santificante o de los bautizados. Por eso hablamos aquí del corpus fidei, ¿no? En las otras religiones habrá que hablar del corpus religionis, ¿no?, de la propia religión. Asimismo, el carácter preventivo impide que se den falsas visiones del mundo y del ser humano, previendo de antemano sus falsos comportamientos y actitudes. Esto es lo que hace el profetismo, ¿verdad? El éxtasis prevé formas anómalas de comportamiento en uno mismo y en el prójimo con el fin de poner remedio. Se adelanta al futuro, el éxtasis se adelanta al futuro con nuevos proyectos que elevan la calidad de vida espiritual, psicológica, física, social. La previsión y el cuidado, la cautela y la prudencia, la experiencia y el aprendizaje, la precaución y la preparación, la atención y la vigilancia, el estudio y la ciencia son propiedades del carácter preventivo del éxtasis. La prevención es la esencia de la profecía. B. El carácter transformante del éxtasis dimana del don de milagro. La palabra milagro está en el decir común cuando se da el éxito en las situaciones difíciles. Pertenece al lenguaje común, el milagro. Esto ha sido un milagro, esto es un milagro. El éxtasis transforma a la persona y a quienes rodean a la persona. Posee una fuerza eminentemente creativa para la sociedad, para la ciencia, para el arte, para todo aquello que hace la persona, pues en todo proyecta la inspiración del amor. Tiene sentido así, por ejemplo, el premio de poesía mística creado por Rielo, ¿no? Premio de poesía mística. Es decir, una persona que vive intensamente esta unión con Dios, ¿no?, y tiene cualidades poéticas, pues puede ser un gran poeta místico. Aquí está la gran creatividad del místico también, ¿no? El cambio, la renovación, la reparación, la regeneración, el desarrollo, el progreso, la conversión y la curación espiritual, psicológica y física son propiedades del carácter transformante del éxtasis. La transformación es, en términos morales, la respuesta divina a la contrición perfecta o dolor del amor. C. El carácter de simplicidad dimana del don de luz, afirma Fernando Rielo, el don de luz. El éxtasis ve todo desde la simplicidad, una simplicidad que es cada vez más incrementativa. La simplicidad se caracteriza por la humildad y la obediencia, la sencillez y la inocencia, el honor y la dignidad, la naturalidad y espontaneidad, la sinceridad y la confianza, la claridad y la luminosidad. La simplicidad o sencillez es la puerta de la contemplación, la herramienta más eficaz del religioso, del artista, del científico, del profesional, del político. D. El carácter de firmeza dimana del don de fuerza. El éxtasis es ajeno a la vacilación y a la duda, a la confusión y a la ambigüedad, a la inconstancia y a la inestabilidad, a la indecisión y a la inseguridad. El éxtasis
proporciona fortaleza y tenacidad, constancia y vigor, perseverancia y diligencia, entusiasmo e ilusión, solidez y seguridad, ánimo y vehemencia, ímpetu y energía, empuje y acometividad, prontitud y presteza. La firmeza es la energía del amor, de la creatividad, del éxito. Hablamos que el éxtasis es ajeno a la vacilación y a la duda. Eso no quiere decir que no tengamos vacilaciones, dudas, confusiones, ambigüedades, inconsistencias. Lo tenemos. Por eso es por lo que tenemos que educar el éxtasis que tenemos infundido. Educar el éxtasis es transformar, como dice Rielo, es transformar, es prevenir, es fortalecer, es dar firmeza al ser humano en las vacilaciones y dudas, en las confusiones, en las ambigüedades, etc. No quiere decir que no tengamos esto, ¿no? Lo tenemos, pero tenemos el éxtasis, y ese éxtasis es lo que tenemos que educar. El éxtasis ajeno a la complementariedad, a la complejidad, a la ambigüedad, a la duda, a la volubilidad, a la inconstancia, a la indecisión, es sobre todo preventivo y transformante, preparatorio y renovador, previsor y creador, proyectivo y restaurador. La educación en el éxtasis debe ser integral en las diferentes etapas del ser humano. Diferentes etapas del ser humano. Embrión, feto, niño, adolescente, adulto, anciano. Esto es, debe potenciar al ser humano desde el momento de su concepción y no excluirlo en alguna de sus etapas, por ejemplo, de embrión, de feto o de anciano. Hay que educar el éxtasis, incluso en la etapa de embrión, en la etapa de feto, en la etapa de niño, y así sucesivamente, en todas las etapas del ser humano. Ahora, la forma de educar este éxtasis es otra conferencia, ¿no? En estado de embrión, en estado de feto, ¿cómo se educa el éxtasis? No podemos hablar de la educación en el niño o en el adolescente si no hablamos primero de la educación en el adulto. Es la educación de la persona. El feto es persona, el embrión es persona. Por tanto, no podemos hablar de educación en el niño, en el adolescente, si no hablamos primero de la educación en el adulto o en la educación en la persona, pues el adulto, es el que debe formar, es mediador en la formación, con su experiencia, su ejemplo y dignidad a quienes inician su andadura en este mundo. Solo el amor es el motor de la educación. Es, por tanto, la única motivación modélica y modelante. Las demás motivaciones, si no están definidas por el amor, son pseudomotivaciones que inhiben todo el proceso de la educación en el éxtasis. Afirmaba Fernando Rielo que el saber por el saber pasa de largo a la conciencia, porque ésta, para vincularse a una forma de comportamiento, necesita ser motivada. Es buen educador quien no solo se comunica con el educando, sino que sabe hacer de la educación arte extasiológico. Arte extasiológico. Formar esta conciencia estática, capaz de amar, de contemplar, recrear, asimilar y convivir el mejor bien, verdad y belleza posibles, es el eje de todo progreso y desarrollo en la educación, afirma Fernando Rielo. ¿Necesita el hombre contemporáneo la educación en el éxtasis? ¿El hombre contemporáneo necesita la educación en el éxtasis? Tenemos que tener en cuenta los signos de cada época. El hombre de la época actual se caracteriza negativamente, fíjense bien, por el presentismo, descuidando el proyecto de futuro, por la insatisfacción de lo que se hace diariamente, por el cansancio, por la saturación,
por el pensamiento inestable o fuga de ideas, por la bulimia informática, por el acoso de la propaganda y tiranía de los productos, por la fobia a pensar, por la intolerancia a la soledad y al sufrimiento, por las diversas formas de evasión e inactividad, por las relaciones efímeras, por la intolerancia al fracaso, por la incapacidad para amar, por el yo reducido a personajes creados por las redes sociales, por el infantilismo o prolongación de la adolescencia en los jóvenes, por la tendencia a sentirse víctimas y quejarse de todo, por considerar la salud y el dinero como valores absolutos y gozar de la vida, por el bienestar físico prescindiendo del bienestar psicológico y sobre todo del bienestar espiritual. Podríamos estar enumerando multitud de limitaciones, condicionantes y resistencias, pero no son las limitaciones, condicionantes o resistencias, no son estas negatividades de las épocas o de esta época lo que define a la persona humana. Lo que define a la persona humana es su éxtasis, que es constitutivo y le proporciona el sentido de su dignidad. El hombre es, como asevera Fernando Rielo, mística deidad a imagen y semejanza de la divina deidad. Es alter deus, es místico absoluto a imagen y semejanza del divino absoluto. Mayor grado de dignidad no puede concebirse ya en el ser humano. ¿Para qué entonces buscar nuevas utopías, nuevos absolutos? ¿Para qué querer transformar al hombre en un superhombre o en otra realidad que no es otra que lo opuesto a la dignidad deitática? La negación de Dios, digamos finalmente, ha traído consigo la negación del hombre. Si no, ¿cómo poder justificar la identificación teórica y práctica del hombre con los animales? Promulgar leyes sociales de destrucción, como el aborto, la eutanasia, la ideología de género, digámoslo bien alto, los arsenales del armamento nuclear, las diferentes formas de esclavitud como la droga, el sexo, la pobreza, la explotación laboral, el paro, la explotación de la infancia, el maltrato a la naturaleza, etcétera, etcétera. Termino con unas breves palabras de exhortación de Fernando Rielo. Amemos el éxtasis, respetemos el éxtasis. Es lo que nos dispone, es el medio que se nos ha dado para que quede consumada en su día, con inmenso mérito, nuestra unión beatífica. Que la verdad, el bien y la belleza resplandezcan en los nuevos caminos de la educación. He terminado. Hola, tenemos ahora unos momentos, ¿no?, hasta la 1:05 para cuestiones, preguntas y, según lo he dicho antes, ahora pueden preguntar, que tienen al mejor especialista delante. Entonces, cualquier duda que les haya surgido en torno a la pedagogía del éxtasis, a este significado, pues es el momento. José Antonio. Bueno, muchas gracias, José María, por todo lo que has dicho. Refiriéndote a lo que has dicho finalmente, que para qué buscar, por tanto, otros absolutos, otro superhombre y tal. ¿Cómo podrías tú denominar, según lo que has dicho, todo lo que hoy se habla del el hombre cibernético, de
de ese hombre que no va a morir nunca, etcétera. Todas esas utopías actuales en referencia a lo que has dicho. Claro. Tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Fernando Rielo dice que la estructura de las ideologías es reducir, excluir y fanatizar. Eso es la estructura de las ideologías. Y esto que estás diciendo, o hemos dicho también, entra dentro de las ideologías, ¿no? Y lo contrario de las ideologías, ¿no?, es el amor. El amor es potenciante, incluyente y dialogante. Si el amor no es potenciante, incluyente y dialogante, es un pseudoamor, no es amor. El amor, dice Fernando Rielo, motiva, es lo único que motiva, ¿no? Lo demás son fisiomotivaciones, psicomotivaciones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a un niño lo podemos motivar con un caramelo. Eso es una fisiomotivación, no es una motivación, es quitármelo de encima con un caramelo al niño, ¿no? Y no es motivación. Solamente motiva el amor. Ahora, si le das el caramelo con amor, con cariño y tal, bueno, pues el niño lo capta inmediatamente, ¿no? Y esto lo captan los niños en familias desestructuradas, ¿no? Lo captan perfectamente. Cuando el padre y la madre le dan regalos, le dan de todo la vida y por haber, pero el niño ve perfectamente que no es amor, ¿no?, que no tiene amor de sus padres. Por eso no es motivación para él. Para cambiar, para ser mejor, para educar su éxtasis, por ejemplo, no está en las mejores condiciones de educar el éxtasis del niño. Precisamente por eso, porque no hay amor, o porque el amor es muy escaso, o el amor es interesado, no es auténtico. El amor tiene que ser potenciante, incluyente, no excluir nada, y dialogante, abierto. La aperturidad es propia del amor, ¿no? En el amor, como dice Santo Tomás, el amor es la forma de todas las virtudes. O sea, Fernando Rielo aquí, digamos que no es original en cuanto, ¿no?, a que Fernando Rielo dice es la síntesis de todas las virtudes, pero más o menos es lo mismo, ¿no? La síntesis de las virtudes, valores, todo lo que de positivo existe en el ser humano está en el amor. Por eso el amor es lo definiente. Y Fernando Rielo habla de educación en el éxtasis para no confundir con cualquier amor. Y efectivamente Fernando Rielo podría decir educación en el amor, ¿no? Pero para no confundirlo, para decir que el éxtasis es propiedad ontológica del espíritu humano, es decir, lo que deja en el espíritu humano la divina presencia constitutiva del absoluto, que está, como dice San Juan de la Cruz, ahí en el alma para que subsista el alma, ¿no?, para que subsista el espíritu. Ahí está la divina presencia constitutiva, sustancialmente, no accidentalmente, sino sustancialmente. Por eso dice Fernando Rielo que es constitutiva. Bien, no sé si he respondido, Juana. Reula, tú querías... Sí. Ahora el éxtasis se maneja la palabra no solo dentro de la religión católica, dentro de la Iglesia. En cualquier religión hay que se precie un poco, no hablando ya de estructura social, la religión o las religiones como ente social, sino cualquier religión que ahonda en la profundidad de la persona humana se encuentra con el hecho del éxtasis. Sí. Hay un éxtasis, un concepto de éxtasis común, un concepto natural de éxtasis. Hablas del niño, nace el niño y de alguna forma todos llevamos el niño dentro, vamos creciendo, vamos desarrollando nuestras capacidades intelectuales, emocionales, nuestros traumas y nuestras contrariedades nos advienen y el niño parece que su tendencia estática se le puede ir hasta atrofiando. Está ya en la naturaleza, en la creación, en el ser humano, en toda religión, en el niño, esa tendencia innata hacia el éxtasis. Bien, el éxtasis, claro que existe. El éxtasis natural
es el éxtasis constitutivo, que lo tiene todo ser humano. Éxtasis es creencia, expectativa, amor. Éxtasis es cualquier virtud la virtud de la justicia, la prudencia, la templanza, virtudes cardinales, virtudes teologales, virtudes, en fin, cardinales, todo lo que tú quieras, los valores, todo eso es éxtasis, ¿no? Es éxtasis. Y eso lo tiene constitutivamente todo ser humano. In interiore hominis habitat veritas, habitat veritas, bonitas, pulcritudo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, habita en el ser humano todos los valores, ¿no? Todos los valores y todas las virtudes, juntamente con las leyes ontológicas que dice Fernando Rielo de la inmanencia, trascendencia y perfectibilidad, ¿no? La creencia, la expectativa y el amor, todo esto es éxtasis, ¿no? Lo que hay que educar es eso, el éxtasis, ¿no? Y esto es constitutivo, se da en todas las religiones, se da en todos los seres humanos, en todas las culturas, ¿no? En todas culturas se habla de valores, en todas las culturas se habla de virtudes, ¿no? Bueno, pues sepamos definir perfectamente lo que es este patrimonio humano, ¿no? Para verlo en un sentido general y en el sentido también, diríamos, cristológico. Los que somos cristianos lo tenemos que ver desde el punto de vista cristológico. Y este éxtasis natural o constitutivo elevado al orden santificante es el éxtasis sobrenatural, ¿no? Es decir, que no hay una ruptura, digamos así. Lo que hay es una transformación, ¿no? En virtud de la gracia. Hoy día se habla muy poco de la gracia. Parece que estamos inmersos en el pelagianismo de la razón, en el pelagianismo de las fuerzas humanas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, no hablamos de lo que es más constitutivo del ser humano, que es la gracia. El ser humano tiene este sentido de dependencia, ¿no? Una dependencia que no le hace esclavo, sino que le hace libre, que le hace grande, que lo potencia, ¿no? Que incluye, que le hace abierto, ¿no? Eso es el sentido de dependencia sano, el sentido de dependencia bien formada. Lo otro es esclavitud, ¿no? La esclavitud, la dependencia, por ejemplo, de las drogas, del alcohol, eso es esclavitud, ¿no? Pero, sin embargo, la dependencia del absoluto nos abre al absoluto, nos abre a la realidad, a toda la realidad, ¿no? Nos abre a esa omnisciencia divina, nos hace partícipes de esa omnisciencia divina por medio de la creencia o por medio de la fe. Nos hace partícipes de esa omnipotencia divina por medio de la expectativa o por medio de la esperanza, ¿no? Y nos hace partícipes del amor divino por medio de la caridad, por medio del amor, ¿no? Bien, pues existe ese éxtasis natural en todas las religiones, ¿no? Éxtasis natural, ¿no? O constitutivo, porque es patrimonio ontológico, genético, no de carácter biológico, sino carácter ontológico del espíritu, que le da estado de ser, forma de ser, razón de ser, ¿no? Y plenitud de ser de nuestro espíritu. Dios crea e infunde el espíritu en el momento de la concepción, en el psicosoma homínido. Es decir, el psicosoma homínido está codificado en el embrión. Y ahí es donde se produce la creación del espíritu y la infusión del espíritu con la divina presencia constitutiva, dando, por tanto, nosotros tenemos un patrimonio genético de carácter biológico que nos viene por vía biológica, generación biológica, y un patrimonio espiritual ontológico, de carácter ontológico, que nos viene por vía de creación e infusión del espíritu. Ahí nos viene ese carácter, este patrimonio ontológico que nos hace hijos de Dios, igual que el patrimonio biológico nos hace hijos de nuestros padres, ¿no? El patrimonio de carácter ontológico nos hace hijos de Dios, ¿no? Bien, pues esa prerrogativa de filiación mística la tiene todo ser humano. No solamente los católicos que decimos, solamente por el bautismo recibimos la filiación. Un momento.
¿Y los demás qué? ¿Los demás no son hijos de Dios? Son hijos constitutivamente. El bautismo lo que nos da es la filiación santificante. Pero necesitamos una filiación constitutiva. Y esa filiación constitutiva es la que nos dispone a la filiación santificante que recibimos por medio del bautismo. Bien, ¿alguna otra pregunta? No sé si les estoy confundiendo o les estoy aclarando un poco. La primera pregunta es, siendo la dimensión extática, constitutiva, ontológicamente de la persona, del hombre, ¿cómo hay tanto temor, tanto rechazo del alma ante ese encuentro? La mayoría de las personas lo rehuyen, lo reconocen, la cuestión mística. Me viene a la mente el poema este de Lope de Vega, lo de ¿qué tengo yo que mi amistad procuras?, ¿no? Ese tan conocido. Esa sería la primera pregunta. ¿Por qué se rehuye el éxtasis por la mayoría de los creyentes? Les da pánico, pánico. La segunda, el éxtasis, veo que en la Biblia subyace, la idea del éxtasis subyace a todo el relato bíblico. Cuando dice, por ejemplo, el eclesiástico, una mirada atenta es típica del hombre sabio, ¿no? Sí, son aspectos Sí. aspectos del éxtasis. La atención, la vigilancia, vigilad y orad porque no sabéis ni el día ni la hora. Pero hemos dicho que para vigilar antes hay que tener un encuentro personal con Dios, con esa presencia estática y reconocerla. Sí, sí. Vale, pues eso mismo. Que subyace en la Biblia es como un mandato dentro del otro mandato. Si el mandato originario primero es el amor no se puede dar sin la atención. Sí, esa unificación de vida, esa simplicidad de vida, esa transformación originaria, etc. Esas dos cuestiones. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, primero, claro, hay que tener en cuenta lo siguiente. Estamos habituados a mirar al ser humano, la sociedad, por aquello que le limita, condiciona, ¿no? Las limitaciones, condicionantes, resistencias que se dan en el ser humano, ¿no? Hay mucho mal en el mundo, es el problema del mal, en fin, todo eso. Estamos habituados a eso, pero no vamos a lo que nos define. Lo que nos define es el éxtasis, no las limitaciones, condicionantes y resistencias, ¿no? Claro que nosotros tenemos la tendencia egótica, es decir, es un espíritu finito que Dios crea, ¿verdad?, infundido en el psicosoma con la divina presencia constitutiva. Tenemos ese patrimonio genético, que es lo que nos define, pero también tenemos la tendencia egótica, la posibilidad de, ¿no? Y esa posibilidad que nos da la tendencia egótica, ¿no?, de poner en activo la egotización, y esa tendencia la recibimos del pecado original. El pecado original habría que hablar que el pecado original también es constitutivo, ¿no?, en cuanto a la limitación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos dejamos llevar de la tendencia egótica y entonces suceden todos los males. Es decir, hay una degradación de ese patrimonio genético. Si hablamos de la verdad, por ejemplo, la verdad se degrada en mentira, ¿no? Es decir, hay una degradación de la verdad, hay una degradación de la bondad, ¿no?, en maldad, hay una degradación de la belleza en fealdad, y así sucesivamente. Coges el patrimonio genético, cualquier virtud, cualquier valor, ¿no?, y lo podemos degradar con la tendencia egótica, con la egotización, ¿no? Y entonces, claro, ahí está todo el mal, pero eso nos limita, eso nos condiciona, pero no nos define. Lo que tenemos que ir es a la definición, ¿no? Dice Fernando Rielo, pues si estamos ya hartos de tanto mal, siempre hablar del mal, siempre criticar la sociedad, que siempre lo malo, vamos a lo que nos define, lo que define al ser humano, ¿no? Y lo que define al ser humano es precisamente el éxtasis, ¿no? La divina presencia constitutiva
en el espíritu, que lo dejan en un estado de ser, acto de ser, forma de ser y razón de ser deitática, ¿no? Y ahí está el gran valor, la gran riqueza del ser humano, su dignidad, ¿no? Fernando Rielo habla incluso del culto dúlico que nos debemos entre los seres humanos, el culto dúlico. Fijaos que se habla del culto de la tría, que es a Dios, el culto de hiperdulía, que es a la Virgen, el culto dúlico, que es a los santos. Viene de duló, ¿verdad?, que es el siervo, ¿no? Es servir al ser humano, un ser humano que sirva al otro ser humano, le presta culto dúlico, ¿no? Porque es una deidad. Es decir, tenemos que engrandecer al ser humano, tenemos que ir a la grandeza que es el ser humano, ¿no? En vez de hacer sustituciones tontas, digamos así, sustituciones que no van a ningún sitio, son utopías, son modas que van pasando, ¿no? Como han sido pues todas las ideologías y todas las utopías, ¿no? Y respecto de la segunda pregunta, respecto del éxtasis en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras, bueno, las Sagradas Escrituras son éxtasis, ¿no? Es el éxtasis. La mejor educación del éxtasis son las Sagradas Escrituras, la lectura y de un modo especial el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es la mejor educación del éxtasis. El Evangelio, el Nuevo Testamento, ¿no?, que da sentido, unidad, dirección y sentido también al Antiguo Testamento. Cuando leemos el Antiguo Testamento es en función de Cristo, es en función de la santidad, ¿no? Entonces, el éxtasis, si queremos entender perfectamente el éxtasis, vayamos al Evangelio. El Evangelio es puro éxtasis, ¿no? Las parábolas, las enseñanzas de Cristo, la cruz es puro éxtasis, ¿no? La cruz, los milagros de Cristo, en fin, las debilidades de los apóstoles, hay mucho éxtasis también en las debilidades, ¿no? En el perdón, en el arrepentimiento, etcétera. Todo eso es educación en el éxtasis, ¿no? El cristianismo, ¿qué es el cristiano? Educarse el cristiano, pues es educarse en el éxtasis. Pero esto hay que extenderlo a todo ser humano, ¿no? Todo ser humano. No solamente el cristiano, sino también el no cristiano tiene este patrimonio genético de carácter constitutivo por el cual es capaz de amar, es capaz de hacer el bien, es capaz de, ¿no?, algo positivo, de hacer algo positivo, es capaz de darse, es capaz de perdonar. Todo eso es en virtud de este patrimonio que tiene el ser humano. Tal forma que cuando hay alguien que dice no puedo perdonar, ¿no?, hay que ayudarle. Hay que ayudarle. La educación en el éxtasis no es que yo me eduque solo en el éxtasis, nos tenemos que educar, ¿no? De aquí la eclesía, ¿no? La eclesía, la comunidad, nos tenemos que educar, tenemos que ayudarnos en esta educación, ¿no? ¿Qué es la Iglesia? Pues éxtasis, ¿no? ¿Cuánto éxtasis hay en la Iglesia? En los misioneros, en los religiosos, religiosas, en los matrimonios, en jóvenes y tal, que están luchando, que están dando su vida, etcétera. ¿Cuánto éxtasis hay en la Iglesia, ¿no? ¿Cuánto éxtasis hay en las instituciones religiosas, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que educar mejor ese éxtasis. Y la forma de educarlo, ¿no?, la forma de educarlo es precisamente extraer, educar, ¿no?, estas virtudes, ¿no?, que constituyen el éxtasis. Y esto es el amor, ¿no? Educarnos en el amor. Y el amor es servicial, como dice San Pablo. Ahí está la síntesis de todas las virtudes. San Pablo seguramente que tendría una retahíla impresionante de virtudes para decir lo que es el amor, ¿no? Solamente que, claro, escribe una carta y dice eso. Y eso es lo que tenemos escrito de San Pablo, ¿no? Pero efectivamente todas las virtudes están ahí. Educarnos en el amor. Tenemos que educarnos en el amor. Y educar en el amor ¿qué es? El amor no es un abstracto. El amor es Dios mismo, ¿no?, presente en nosotros. Es decir, nosotros tenemos que abrir la puerta de nuestros sentimientos,
a la presencia divina. Abrir la puerta de nuestro corazón, de nuestras ideas, de nuestros prejuicios. Sí, de nuestros prejuicios. Tenemos prejuicios, tenemos malos pensamientos. Abrir la puerta de esos malos pensamientos a la presencia divina para que Él los transforme, ¿no? Allí está la educación en el éxtasis. Y es que no abrimos la puerta. Cuando tenemos malos pensamientos lo pasamos mal, ¿no? No sabemos qué hacer. Y dice, bueno, pues hemos faltado, nos vamos a confesar, en fin, hay una serie de cosas. No, tenemos que abrir la puerta. Tenemos que abrir la puerta a esos malos pensamientos que nos puedan venir, a esas malas situaciones, a esos problemas, a esos sufrimientos, ¿no?, de cada día. Tenemos que abrir la puerta a la presencia divina. Y la presencia divina es muy concreta, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Nosotros los cristianos es que tenemos todas las de ganar, si sabemos expresar esta vivencia, ¿no?, de saber quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, que son comunidad absoluta. Y nosotros somos comunidad mística, ¿no?, a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Bien, pues abrir la puerta de nuestro corazón a esa presencia divina tiene que ser continua, ¿no?, de una forma continua. La oración, se habla hoy día, pues sí, se habla de la oración, hay que distinguir la oración del rezo, ¿no? Si el rezo no tiene oración, bueno, pues es como un papagayo también reza, ¿verdad? No tiene oración. Es decir, no sabemos orar, y orar es abrir ese corazón, nuestro corazón, a la presencia divina. Ahí está el inicio, ¿no?, la continuación y el progreso de nuestra oración continua, que se resuelve en el amor. Y estamos amando continuamente. Por ejemplo, un padre, una madre, ¿no?, ama a sus hijos continuamente, lo ama continuamente, ¿no? Aunque esté dando clases, cuando está dando clases no está pensando en su hijo o en sus hijos, pero está ahí, presente. Es la presencia, ¿no? Pues lo mismo, la presencia divina está ahí, aunque estemos dando clases de matemáticas. Tenemos que abrir, cuando somos conscientes, tenemos que abrir esa puerta, ¿no? Esa puerta, cuando estoy dando clases de matemáticas, pues abrir la puerta, ya está. Estoy en esa presencia divina. Y ahora pues estoy aquí sumando o restando o multiplicando o haciendo ecuaciones o lo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos.